Buenos días, buenas noches, donde estén, buenos días acá en América. Es una presentación de principios básicos y observaciones que hemos hecho para maximizar la densidad terapéutica de los pacientes de elastocompresión. La elastocompresión es un medio físico de tratamiento que tiene por finalidad eh, hacer una terapia sobre el tejido del paciente. Esta definición es del doctor Eugenio Brici en el año 2000. Las imágenes más antiguas en el marco histórico que tenemos de la elastocompresión son de 5000 a 2500 antes de Cristo en las cuevas de Tisil, en el Sahara. Ya los soldados romanos, que con las bandas que tenían sus sandalias, hacían uso de la elastocompresión porque sentían que cuando apretaban estas bandas, podían caminar más distancia sin tener la pesadez y el cansancio en las piernas. En Isaías 1:6 en la Biblia hace referencia a los vendajes. Vamos a recalcar algunos conceptos que se deben tener en cuenta para aplicar tratamientos de la vasoconpresión. Lo primero es presión de trabajo. La presión de trabajo es una presión que se provoca entre el material de compresión y y los músculos de las piernas. Viene de interno a externo, porque es una presión se provoca con la contracción de los músculos o el masaje de los músculos, el masaje que le proporciona el elemento de la compresión a los músculos. Las amplitudes de presión son las diferencias de presiones que tienen entre la presión de trabajo y la presión de reposo. Eh, la, la importancia práctica de estas presiones es que cuando el paciente hay varios tipos de tejidos. Entonces, dependiendo del tipo de tejido que utilicemos, la presión de trabajo y la presión de reposo va a ser diferente. La presión ejercida por el tejido es la presión de reposo. Los tejidos inelásticos, dependiendo de cómo se pongan, tienen menor presión de reposo, pero tiene mayor presión de trabajo, porque como su característica es no ceder ante las presiones, ante los estímulos internos del músculo, provocan mayor presión de trabajo en el paciente. El gradiente de presión es la diferencia de presiones que existe en una media o en un sistema de elastocompresión desde el tobillo hasta la parte más superior de este. La presión residual es la presión que se mide en una porción de la media. Parecieran ser en una porción del tejido. Parecieran ser magnitudes que son iguales, pero realmente la presión residual se puede modificar gracias al asunto de la ley de Laplace y comprender cómo funciona. Se puede modificar con algún aditamento que disminuya el radio de la pierna. Si uno lo ve de una manera estricta, de una manera muy simple, parecería como que el radio de la pierna está aumentando cuando uno le pone el pad, pero realmente si se ve en la segunda lámina, cuando comprimes, el radio total aumenta por la implementación del pad, pero abajo, la pierna, que es lo que queremos comprimir, disminuye. Y entonces disminuyen todos los elementos que están por debajo. Por eso es la utilización también de este tipo de aditamentos en escleroterapia cuando queremos que la vena quede totalmente comprimida, la vena que tratamos. La ley de Laplace, aquí tenemos una imagen de la ley de Laplace, y cómo se ve cuando él disminuye el radio, cuando disminuimos el radio poniendo un pad. En ese lugar, la presión está más aumentada porque disminuimos el radio, como la fórmula de la ley dice que la presión es igual a tensión sobre el radio, mientras más pequeño es el radio, como es una división, más alta será la presión. Tenemos el concepto de elasticidad, que es la capacidad de un cuerpo de extenderse y volver a su forma original. La extensibilidad, que es la capacidad que tiene este de extenderse.
Y tenemos la histéresis, que es la capacidad, es la fuerza que se pierde cuando este cuerpo se extiende. Inclusive hay algunos materiales que tienen una capacidad de histéresis muy grande, entonces hay veces que se extienden y no vuelven del todo a su tamaño normal. La rigidez, que tiene que ver con la capacidad, con la fuerza que se necesita para extender ese tipo de materiales. El ejemplo es, por ejemplo, con estos resortes, que si le sumas la fuerza de los resortes es más rígido que cuando tienes uno. La presión de interfaz es la presión que ejerce un dispositivo sobre la piel. Esta presión eh, hace que disminuya la permeabilidad capilar y así de ese modo puede disminuir el edema. Efectos de la terapia de compresión en las piernas. Aumenta la presión en el tejido, por ende, hace que disminuya el edema. Disminuye el volumen venoso porque se queda menos sangre debajo de la pierna. La velocidad venosa se incrementa de la velocidad de flujo porque la elastocompresión, como disminuye el volumen venoso y hace que eficientiza la bomba, por eso aumenta la velocidad de flujo del sistema venoso. Y redirecciona también la sangre generada venoso profundo porque ocluye, en cierto modo, el sistema venoso superficial, aunque hay estudios que a veces tienen dicotomías con el asunto de las presiones a nivel del sistema venoso superficial e incluso eh, hay en lugares que se ha dicho que existe, que para poder colapsar el sistema venoso superficial necesita más presión que para el profundo. Pero eso está en fase de prueba, no se ha hecho, han sido estudios aislados con algunos pacientes que tienen con resonancias magnéticas y bueno, solo lo menciono porque es una cosa que es muy interesante. Eh, el reflujo venoso disminuye, la bomba venosa se eficientiza y se drena incrementa el drenaje linfático. Más de hablar del drenaje linfático, la doctora, mi profesor, jefe del servicio, el doctor Tomás Alberti, decía que tener medias constaba de cuatro cosas. Yo le he tomado su estribillo y él decía que las medias deben de estar, para tener media una persona tiene que estar bien medidas, tiene que estar bien puestas, o sea, bien colocadas. Las medias no deben estar vencidas, la presión que indicó el médico debe ser la correcta. Y él decía que si alguna de estas cosas falta, no tiene media el paciente. Yo realmente concuerdo del todo. Y además de todo, él tiene que ponerse la media. Si alguna de esas cinco cosas faltan, el paciente no tiene medias. Las recomendaciones por patologías, las medias de 8 a 15 milímetros de mercurio se usan en edemas de bipedestación, edemas de estar sentado todo el día. Las 15-20 también pueden servir para eso, pueden servir también para prevenir, para hacer medias antiembólicas, venas reticulares y por escleroterapia. Las medias 20-30 ya pasan a otro renglón, las medias son las medias el nivel terapéutico para varices, edema moderado, escleroterapia, ayudan a prevenir la recurrencia de úlceras y durante el embarazo. Y después de acá está la media 30-40. Y entonces aquí viene un asunto. Las medias en los pacientes, el paciente se sigue con fines de ver si la terapia de la osteocompresión está siendo efectiva en este paciente. Por ende, si usted tiene un paciente con una media 20-30 y el paciente usted lo sigue y está viendo que está desarrollando linfodermatosclerosis, que el paciente aún así está teniendo edema, es probable que usted deba subir la compresión del paciente. Por eso es que incluso en las dos últimas clasificaciones se ve que es básicamente lo mismo. Es un paciente que si tiene un síndrome postrombótico, es probable que si usted ve que sigue el paciente teniendo edema, si el paciente sigue avanzando hacia una escala más alta de síndrome postrombótico, el paciente debería de cambiarse la compresión para una compresión más alta. E incluso si el paciente no responde a la terapia elastocompresiva, es probable que se tenga que abordar un tratamiento invasivo.
Datos a tener en cuenta para la autocompresión. Una de las cosas es que hay que conocer los materiales disponibles en el mercado, porque de nada sirve que se conozca mucho de las cosas que hay sin en el ambiente donde nos encontramos no existen. Tenemos que conocer la ventaja técnica de los materiales, las ventajas específicas de de los materiales elásticos, ¿no? Y no elásticos. Enfoque y optimización para los beneficios del paciente. Tenemos que tener empatía con el paciente. Hay aspectos de los pacientes como los socioculturales, el aspecto económico, la situación del entorno, más que todo el clima. Hay, por ejemplo, los pacientes de úlcera venosa, no sé si eso pasa acá, pero cuando uno le dice a un paciente, hay que ponerte una media, te dice, pero con la úlcera abierta, ¿cómo será eso? También hay que saber que, por ejemplo, a mí en lo personal que abogo por esto a mí me gustan mucho los vendajes de velcro porque hace que la experiencia sea replicable, hace que el paciente pueda autoajustarlo porque en teoría, y como dijo la doctora en su exposición, los vendajes multicapa hay que ajustarlos cada día, e incluso en alguna literatura dice que un edema grande, eh, puede ceder con un vendaje inelástico en 2 horas. Entonces, esto hace que el paciente tenga que estar básicamente yendo al centro de salud o que tenga una persona que tenga que ir a hacerle esos vendajes cada cierto tiempo. La enfermedad periférica y las contraindicaciones de tener elastocompresión con enfermedad periférica, un índice tobillo-brazo por debajo de 0,5, no se debe de poner elastocompresión. Pero existen modalidades, por ejemplo, modalidades con vendaje inelástico, con baja presión residual, que se pueden poner e incluso hay evidencia de que existen mejoras en, en el flujo arterial. Eh, el paciente en el examen físico deberíamos de tomar los pulsos. También otra forma puede ser, el asunto de los pulsos no descarta la enfermedad arterial. Incluso hay un estudio que dice que para uno poder descartar una enfermedad arterial con la toma de los pulsos debería tomar los 4 pulsos, o sea, el tibial posterior y el pedio en los pies, lo cual a veces incluso hay pacientes que solamente se les siente un pulso. Entonces, cuando el descarte realmente se debe hacer con el índice tobillo-brazo, hay otra forma que podríamos hacer una ecografía Doppler, y la ecografía Doppler solamente de los vasos que están distales. En esta ecografía Doppler, si tiene flujos multifásicos en esas arterias, el paciente no tiene una enfermedad arterial hemodinámicamente significativa. Eh, entonces, bueno, estas son las cosas que debemos observar para saber si un paciente se le podría poner elastocompresión. Hay algo que es hacer posible tratamiento de electrocompresión, y son observaciones que hemos venido teniendo en nuestra práctica médica, cuestiones de los pacientes, ver cómo los tejidos y ver cómo los materiales de electrocompresión pueden ser adaptables para cada condición de cada paciente. Entonces, bueno, los vendajes de barco reajustables son de aplicación muy fácil, son altamente replicables porque un personal de salud sin mucho entrenamiento puede, eh, y el mismo paciente puede ajustarlos. Eso puede ser una desventaja porque también a veces el paciente lo ajusta o no lo ajusta dependiendo de cuál sea de si está dispuesto o no, o si se siente incómodo, porque hay veces que una úlcera grande puede traer dolor cuando uno va a hacer esa compresión. Eh, los vendajes inelásticos tienen el asunto que además de ser una ciencia, es un arte. Entonces la persona debe estar entrenada en la colocación de ese tipo de vendajes. Las medidas de compresión son de aplicación a veces fáciles, depende de también a veces el paciente puede no tener fuerza para aplicarse la media. En eso hay algunas estrategias que se pueden usar.
poner una media encima de otra, que se suman las presiones, pacientes con poca fuerza. Hay personas que hay que poner las medias y con una úlcera grande, hay pacientes que no se pueden poner la media, entonces ya la aplicación deja de ser una aplicación fácil. El dispositivo de velcro ajustable, él no mantiene mucho la presión porque es un dispositivo elástico, pero se puede ajustar. Los vendajes inelásticos, el mismo asunto del velcro, porque es un vendaje inelástico, no mantiene tanto la presión. Y las medidas de compresión sí, porque son un vendaje elástico. La comodidad, el vendaje, los dispositivos velcro son en cierto modo cómodos, pero tienen el problema de que son muy voluminosos y a veces las personas no se pueden poner ropas, tienen que usar muchas ropas holgadas, a veces no se pueden poner los pantalones, si es desde el pie el vendaje, entonces los zapatos tienen un problema. Los vendajes inelásticos usualmente son bien tolerados. Y las medias, por lo que hablábamos arriba, de tal vez las úlceras grandes, tienen ese problema, que no se podrían, que a veces la comodidad no es tanta. Y además que la fuerza de reposo de las medias puede comprimir un poquito la pierna, entonces puede crear molestias. Lo que hablamos de lo ajustable que son cada una, las medias de compresión vienen con su ajuste, eso es algo, es una de las cosas que me parece muy buenas, porque entonces ahí no estamos a expensas de que nadie la ajustó, de que esto falló. Los vendajes inelásticos hay que ajustarlos y lo tiene que ajustar una persona del servicio de salud. Y las medias y los dispositivos de velcro se pueden ajustar. Y la desventaja de poderlo ajustar y ajustar ya la hablamos arriba. La vida útil de cada uno, el vendaje de velcro son 12 meses, las medias son máximo 6 meses y los vendajes inelásticos podrían durar más de 6 meses dependiendo de cómo se trate el vendaje. Los dispositivos de velcro los proponemos, nos gustan para úlceras venosas extensas. Y la desventaja, una de las cosas es que el dispositivo es voluminoso, la desventaja es que es un dispositivo costoso y una ventaja y una desventaja al mismo tiempo puede ser que puede ser agotado por el paciente. Entonces aquí están cómo se ven, cuáles, qué podríamos hacer y miren la facilidad de, así como se ve de fácil de ponerlo, así es. Y un paciente con una gran úlcera, cuando le pones un vendaje de esto, el alivio y el alivio en su cara es increíble. A diferencia de cuando usas un ulcer kit, que ciertamente viene con la presión ya y ahí no se puede modificar, pero el paciente a veces no se lo puede poner. Entonces eso hace que el tratamiento y el apego al tratamiento no sea posible. Entonces esto es una observación mía, que hay una cosa que el tratamiento ideal versus el posible. Hay veces que nos decantamos por hacer un tratamiento como debe de ir, por el tema de reflujo, de dónde viene, pero el paciente no se lo puede poner, como decía la doctora, una media panty, una media alta, no es cómoda. A veces para los pacientes, el paciente o en pacientes eh, entendemos que deberíamos de utilizar una media que parar el daño donde ocurre, que es en la parte inferior de la piel. Hay muchos dispositivos de colocación que le hacen la vida al paciente mucho más fácil. Tenemos este que es como una bolsa que la media resbala encima de la bolsa. Tenemos que como los fabricantes tienen cada uno un tipo de dispositivo de colocación. Para personas que no se pueden bajar a ponerse la media, tenemos un dispositivo como este. Este es el Donor de Sigvaris que realmente genial. Este es un dispositivo que la media se va desenvolviendo y este es el Butler de otra marca también que se pueden utilizar con fines de hacer que el paciente se pueda poner su dispositivo de compresión. Tenemos algunos gadgets que utilizamos, por ejemplo, tenemos este que es un fotopletismógrafo y con este podemos medir incluso qué tanto, qué tanto funciona la terapia de compresión en un paciente, el tiempo de llenado venoso, qué tanto eficientiza la bomba. Realmente es un tremendo y es fácil de utilizar. Es muy fácil. Es un dispositivo que se pone en un ladito donde no haya
en un lado del tobillo donde no haya lipodermatosclerosis y te puede dar datos muy interesantes de cómo se está comportando y cuál es el tiempo en que se llena esa pierna de sangre. Y bueno, y también tenemos los dispositivos de Doppler. Este es uno que a mí me ha gustado mucho. Recientemente lo adquirimos y tenemos, es un dispositivo muy portable. Se conecta al celular, puedes andar con él en los bolsillos y te hace un diagnóstico ecográfico de cualquier cosa, lo hace extremadamente fácil. Hasta aquí mi posición. Y entonces aquí le voy a presentar un caso clínico de una paciente que atendimos lo estamos atendiendo en el Hospital Francisco Mocoso Cuello, es una paciente de 62 años de edad que vino vía consulta por presentar dolor, salida de secreciones en escasa cantidad, fétidas en la bolsa de miembro inferior derecho de varios años de evolución. Como hábitos tóxicos se refiere al tabaquismo de más de 20 años de evolución. No especifica la cantidad que consumía, aparentemente eran muchos. Y dice que la abandonó hace 2 años. El examen físico muestra bolsa circunferencial en tercio inferior de la pierna derecha con exposición de tendones necróticos, abundante tejido fibrinoide, tejido de granulación y abundantes secreciones fétidas, pulsos distales ausentes. Se realizan estudios ecográficos que muestran patrón obstructivo severo en arteria apoplítea en ambos miembros inferiores. Se realiza angiotac. El angiotac nos dio esto. La paciente tiene una oclusión total de ambas arterias femorales y una estenosis de arteria ilíaca derecha, a lo cual le hicimos un tratamiento endovascular, le hicimos una angioplastia de ilíaca y femoral superficial derecha, y esta es la paciente. La paciente llegó así, posición de tendones, esta es la evolución, le retiramos los tendones que estaban necróticos y fuimos manejando la herida. Y después le hicimos un injerto en estampilla y la última foto es la foto de la derecha. Y ahí van creciendo los injertos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vargas. Edgar, ha sido una magnífica presentación. Nos has dado un paseo por todo lo que es la terapia compresiva, la terapia de compresión, sus diferentes aspectos, los diferentes dispositivos y técnicas, y de verdad que te lo agradecemos mucho. Antes tenemos una serie de preguntas para que también si podéis aplaudir. Antes hemos aplaudido a Erika, así que también te aplaudimos de forma virtual. Antes de pasar a las preguntas que hay de la audiencia y pasar a nuestros expertos, tenemos unas preguntas que podréis contestar desde ahí, desde vuestra casa, desde donde estéis. Y yo creo que si estamos dispuestos, los departamento técnico o el soporte técnico, ¿nos las podríais poner, por favor? Khaled, if you could please show us the questions, please. Ahí tenéis. ¿Cuál de las siguientes enfermedades se caracteriza por una reducción del dolor bajo compresión? Obesidad, lipohipertrofia, lipedema, uña encarnada, linfedema. Es una respuesta única. Estás mutada. Ya lo veo. En alemán pone respuesta única, pero ya lo has dicho tú. Panelistas también pueden contestar. Aquí me dice que no, pero bueno, podemos. No, los panelistas no podemos, ni el anfitrión. Es que, claro, lo sabemos. Ahí podemos inducir a la audiencia. Es casi trampa. No podemos decir ninguna. A ver, si tenemos, vamos a dar un tiempo de respuesta para ver las respuestas que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto tengáis un pool adecuado, por favor, y veáis que no nos ponéis los resultados, ahí está. ¿Qué te parece, Erika? Me parece fantástico porque, bueno, la respuesta correcta era el lipedema. Claro que el linfedema también, si tiene dolor acompañante por la gran presión, puede reducir el dolor con la compresión, pero la que se caracteriza, o sea, lo que es patognomónico, tener la respuesta al dolor
es el lipedema. O sea, la respuesta que yo quería era el lipedema. Bueno, has convencido a un 72%, has conseguido transmitir, y un 28% también está en la línea. Siguiente pregunta. Khaled, next question, please. Esta es una pregunta de Edgar. En su opinión, la elección del material de las medidas de compresión mejorará, como opción única, el cumplimiento del paciente, el resultado del tratamiento, la comodidad del paciente, todas las anteriores, y no desempeña ningún papel. En España hubiéramos dicho que Edgar es un profesor que es una madre con nosotros, porque nos hace unas preguntas que son, no digo fáciles, pero indudablemente con una respuesta. Erika ha sido un poco más dura, ¿eh? Como tiene medio alemán, por eso es mucho, es un hueso, como decimos en España, profesor hueso. Khaled, when you have the answers, aquí está. Perfecto. You see? Ok, las anteriores son todas correctas también, pero todas las anteriores lo son. Fantástico. Yo creo que aquí, Khaled, Edgar, ¿quieres hacer una aclaración sobre esto? Yo creo que estaba absolutamente claro, ¿no? Está todo muy bien. O sea, realmente los que eligieron las primeras estaban incluidos y todas las anteriores era la respuesta correcta. Claro. Khaled, next question. No question, Dr. Rodrigo. That's it. Okay, let's go and let's move to the audience Vamos question. ahora. ¿Te parece, Sí. Rebeca? Sí, perfecto. Me empezaste a hablar en inglés y me confundiste. Bueno, tenemos un comentario del doctor Magdiel Trinidad de Guadalajara. El problema, estábamos hablando del linfedema, lo que propone, bueno, pues él en Guadalajara tiene 20 años de hacer prendas de compresión a la medida, tanto neumática como elástica e inelástica, y nos recomienda lo que es el saber dosificar la intensidad de la compresión, el gradiente de compresión, cómo sostener la compresión en su sitio, y en este caso que nos preguntaban sobre el linfedema a nivel testicular, bueno, pues el suspensorio para el linfedema de testículo se debe hacer a la medida, complementado con lo que habíamos comentado, con algo de drenaje linfático manual. Ese es el comentario del doctor Magdiel Trinidad, y también tenemos otro comentario del doctor Valente Guerrero, que nos manda saludos a todos. Qué excelente la conferencia de la doctora Erika, y comentar que el doctor Flota Cervera, de acá de México, de Mérida, realizó un estudio interesante sobre el dobecilato de calcio como linfotrópico, hablando de linfotrópicos, ¿no? Y la experiencia personal del doctor Valente dice que le ha funcionado mucho mejor que los medicamentos venoactivos, y que nos manda un abrazo a todos. No sé si en otras partes, bueno, dobecilato de calcio lo tenemos aquí, en PFF también lo tenemos aquí nosotros en México, pero no sé si en alguna otra parte de Latinoamérica los tengan por separado, si tengan alguna experiencia con ellos. Déjame que comience con la experiencia europea, porque es importante transmitirlo. Todos sabemos que el dobecilato de calcio es uno de los fármacos bioactivos sintéticos, y en Europa está retirado de muchos países porque tuvo un problema de seguridad con algunos casos de aplasia medular. Corrígeme si me equivoco, Erika. Sí. Concretamente en España está activo, pero no está recomendado para la enfermedad venosa crónica ni tampoco para el linfedema. Se utiliza en retinopatía diabética, donde parece que tiene un buen resultado. Entonces, el problema del dobecilato de calcio es el perfil de seguridad, que hay que seguir investigando en él para ver si se puede volver a reintroducir en algunos países de Europa que han sido retirados, aunque la Agencia Europea del Medicamento todavía lo mantiene ahí en stand-by, ¿no? Okay, entonces, no sé que en Latinoamérica se emplea, ¿no?
Sí, en Latinoamérica aquí lo empleamos. De hecho, hay combinaciones. Está el dobecilato de calcio solo y está el dobecilato de calcio con diosminesperidina. Así lo tenemos nosotros aquí en México. No sé si en Paraguay lo tengan, en República Dominicana. Tenemos el dobecilato, más no lo tenemos combinado, no lo conozco combinado, pero sí tenemos el dobecilato, tenemos la molécula innovadora y hay otras más acá. Sí, en Paraguay también no lo tenemos sin combinación, pero no es de tanto uso como otras moléculas que mencionamos. Perfecto. Tenemos aparte aquí en los comentarios de preguntas y respuestas al doctor Luis Rodríguez Prato, que comenta acerca de lo que decías, Edgar, durante tu plática en cuanto a compresión y la insuficiencia arterial. Dice que una manera de determinar el índice tobillo-brazo con la ecografía Doppler es mediante el famoso PAT, que es el tiempo de aceleración pedal, el cual es inversamente proporcional. Si el tiempo está por encima de 223 milisegundos, el ITB es entre 0.49 a 0.00. Ese es mi querido profesor, es uno de mis profesores. Ok, te manda a felicitar. Su siguiente comentario, de hecho, es para felicitarte por tu conferencia y tiene un comentario que es importante. Al usar el dispositivo de compresión en pacientes con úlcera, la activación de la bomba gemelar mediante ejercicios que activen la contracción muscular, que es la fisioterapia vascular, los dispositivos no elásticos son excelentes y mejores que los dispositivos elásticos en el manejo de úlcera por su alta rigidez y presión de trabajo que favorecen la compresión y descompresión de las venas, aumentando la fracción de eyección del sistema venoso, especialmente las profundas y mejorando su retorno venoso. ¿Sabes que hubo algo que se me quedó? Que es eso que menciona esa persona en la rehabilitación. Los pacientes que tienen insuficiencia venosa y que tienen esa gran úlcera, usualmente hacen artrodesis de la pierna por miedo a mover la pierna. Entonces, una gran parte, porque eso es que el equipo que trata esto debe de ser multidisciplinario, porque le va muchísimo mejor, el paciente se sana más rápido, porque eficientizar la bomba sin movimiento de la bomba no sirve de mucho. Entonces deberíamos tener pacientes que se pudiera rehabilitar ese movimiento del tobillo y de ese modo el paciente se va a curar más rápido. Ok. ¿Algún comentario, doctor Ignacio Scotto? Bueno, primero felicidades Edgar, una excelente presentación, creo que muy completa. Los que somos apasionados del tema de la compresión, me parece que has tocado las bases y datos muy importantes que todo médico que prescribe una prenda de compresión debe de saber mínimo. Creo que no podríamos hablar de compresión si no le damos crédito a todo el trabajo que durante décadas hizo el doctor Hugo Parch, quien lamentablemente recientemente falleció, y que el trabajo que dejó son las bases de todo lo que se entendió de cómo funciona la compresión y cómo se entenderá en el futuro. Creo que vamos avanzando en función de esto. Tocaste la ley de Laplace y creo que trabajos muy importantes de él demostraron que aparte de la ley de Laplace, la ley de Pascal nos permite entender que esta presión de trabajo de la que hablabas y de la que comenta el doctor Rodríguez Prato con la contracción muscular, junto con la compresión que produce un sistema inelástico que tenga pues este índice que conocemos, Static Stiffness Index, de más de 10 milímetros de mercurio en estas prendas de compresión, aumenta efectivamente la fracción de eyección y puede ser hasta más del 100% cuando la contracción muscular es efectiva, a diferencia de cuando lo que hace un sistema elástico, que lo utilizamos en pacientes que no pueden tener este tipo de deambulación o contracción muscular. Y es que recuerden que la ley de Pascal es como este tubo de pasta de dientes, en donde un sistema cerrado con un líquido incompresible distribuye uniformemente la presión y eso es efectivamente lo que está pasando dentro de la pantorrilla. Cuando uno camina, el 90% del regreso sanguíneo viene de las piernas y el 65% de ese 90% viene de la pantorrilla, del músculo sóleo y del gastrocnemio, que efectivamente hacen que trabaje este sistema inelástico
y que favorece esta fracción de eyección. Por eso los trabajos del doctor Parch evolucionan de ser una compresión graduada, con más compresión en el tobillo y menos hacia arriba, a una compresión progresiva, en donde se demuestra que comprimiendo con estos sistemas inelásticos como los wraps de velcro o el Compreflex que tiene Sigvaris, permiten incrementar esa fracción de eyección, porque uno lo que tiene en la mente desde que empieza a trabajar en la angiología es que hay que comprimir las venas, y las venas son prácticamente incompresibles con los sistemas que tenemos, y eso se demostró, como bien decía Edgar, en estos estudios de resonancia magnética que ponía el doctor Parch de pie al paciente, y se veía que por arriba de 50 milímetros de mercurio no se comprimían ni las venas superficiales ni las profundas. Por eso lo que nos interesa no es comprimirlas, pero sí mejorar esta fracción de eyección, que es lo que finalmente disminuye la presión ambulatoria de reposo de la pierna, que es lo que hace que tengamos menos hipertensión. Y creo que con esos conceptos uno puede prescribir más fácilmente qué dispositivo, qué prenda de compresión le viene mejor a cada paciente. Excelente, excelente respuesta, Ignacio. La verdad es que queda poco para, para volver a hablar sobre terapia compresiva después de lo que has dicho. Pero la doctora Chantal Agüero nos quiere hacer una precisión, un comentario, una pregunta. Quería comentar también lo que había dicho Ignacio. Realmente es muy importante entender que la bomba muscular ejerce una fuerza sumamente comprobada. Incluso tenemos nuevamente con el grupo de reumatólogos una publicación referente a eso, y ahora se va a publicar en Phlebology de un grupo de Turquía otro trabajo presentado con este tema que me parece interesante hacer mención. Pero quería también preguntarle a Erika si, hablando de todo lo que dijo Edgar, ¿hay alguna compresión en rango para el lipedema que utiliza más? Porque hablamos de compresión, pero no sé si mencionamos qué rango. Y también quería comentarle a Edgar si es que él tiene experiencia con la parte de hidro, que hoy día se ha visto que ejerce como una compresión. Nosotros en mayo estuvimos con un grupo de Sigvaris también, y acá Rodrigo, en una jornada interesante de todo lo que es la ventaja de la hidroterapia para nuestras patologías, e incluso mencionamos si había alguna posibilidad de hacer alguna compresión, tipo unas medias para el agua. Se habló de muchas cosas, quizás algunas vayan a salir de más adelante, pero nada más no olvidar ese importante factor que tenemos con el agua para nuestros pacientes. Pues muchas gracias por la pregunta. En el tema del lipedema y la compresión, yo diferencio, a veces hay mujeres realmente jóvenes sin obesidad que tienen real dolor a la palpación, y pues a veces ya con 15 años, y todavía no tienen estas surcos en la pierna, y en ellas empiezo con una medida de compresión normal, o sea, no la plana, sino la normal, de graduación entre 20 y 30, porque muchas veces les da vergüenza llevar una media con una costura en la parte de atrás que es como muy enferma, y pueden elegir colores y todo este follón, y muchas veces este tipo de compresión ya es suficiente. A veces vuelven y dicen ayuda, pero queda dolor, entonces puedes subir a un número de compresión mayor. La mayoría de las pacientes necesitan compresión de tejido plano porque tienen grandes disproporciones de volúmenes de tobillo muy estrechito y de pierna bastante ancha. Entonces, a mí me gusta combinar la media hasta debajo de la rodilla con una leggings. Porque si pensamos que las mujeres en verano quieren llevar sandalias, esto no es, en Alemania por lo menos no está permitido, no empezar en el pie, pero en el lipedema yo veo que cuando no hay ningún tipo de edema en el pie, no entiendo por qué tengo que fustigar a estas pacientes con una media que va en el pie, y así ellas pueden usar o solamente la media de la pantorrilla o solamente la leggings en función de su comodidad, y así en verano pueden acceder también a llevar cosas módicas como las sandalias, siempre y cuando no tengan entonces un edema secundario
a la compresión solamente a partir del tobillo, eso yo lo compruebo, o sea, yo las hago llevar la media, si me preguntan, ¿puedo llevar al legging solamente? Digo, vale, pero entonces vuelvan una tarde después de un día con medias y realmente ahí miro con ecografías si en el pie hay inicios de edema intersticial, o sea, de agua vista como negro en el tejido, porque entonces lo contraindicaría. Eso sería la opción con el lipedema, que es claro, muy importante que lleven algo. Considerando los reps en el lipedema, no sé yo si son tan buenos porque tendrían que llevarlo muchas veces en la parte superior y yo veo que también la parte gluteal es muchas veces un punto donde hay que comprimir porque muchas veces la media solamente hasta el muslo pues empieza a caerse. Entonces los reps me parecen no tan buenos para las mujeres con lipedema. Y paso a Edgar para el resto de las preguntas, que quiero congratularte porque he oído muchas presentaciones sobre compresión y has traído todos los temas elementales físicos que normalmente hay que bostezar cuando se oyen y los has presentado tan vivamente que ha sido una gozada escucharte. Ay, muchas gracias. Viniendo de usted es un gran halago. Muchas gracias. Muchas gracias. No tengo experiencia con la hidroterapia, de verdad que no tengo. No tengo que responderle sobre eso. Quisiera que si Pues tu experiencia me mandara las conclusiones, esas cosas para poder documentar. Pues Yo entonces creo, yo tengo algo de experiencia en hidroterapia. Las pacientes que van, de hecho, las mandamos a caminar en agua. El simple hecho de caminar es un efecto aparte de que la mayoría de ellas tienen desgaste articular, gonartrosis, problemas en cadera, están con sobrepeso, les cuesta trabajo hacer algún tipo de ejercicio. Creo que la hidroterapia es fascinante. Es meterlas al agua, a una alberca, a que caminen. Simple y sencillamente que vayan a caminar. No se les pide que vayan a nadar porque muchas de ellas ni siquiera saben nadar. Entonces se les pide solamente que vayan y caminen, ¿sí? Que vayan aumentando tanto la distancia como el tiempo, como si fuera una caminata progresiva, y van viendo ellas solas que parte del edema que tienen por la misma caminata y la presión que tiene el agua sobre las piernas mejoran, aparte de que les permite movilizar lo que hemos estado hablando de bomba muscular a nivel de la pantorrilla, ¿sí? Favorece el retorno venoso y normalmente yo las mando a que no vayan a una alberca muy caliente, ¿sí? Esa es otra de las cosas. La hidroterapia no tiene que ser con agua caliente porque sabemos acerca de la vasodilatación, pero sí podemos mandarlas a una alberca de agua tibia, a que caminen. Aquí en donde yo vivo, en San Luis Potosí, hay bicicletas en agua. Entonces es un súper ejercicio para las pacientes porque aparte de que tienen movimiento, ayuda para la gonartrosis, para esto del desgaste a nivel de rodilla y les favorece mucho para lo que es los edemas, ¿no? Tanto el edema venoso como lo que estamos hablando del linfedema, se siente mucho mejor la paciente, ¿sí? Entonces, en experiencia personal, les puedo decir que manden a las pacientes, aunque no sepan nadar, que vayan y caminen en agua, ¿sí? Porque se sienten mejor, queman calorías, se sienten que están haciendo algo y no les duele nada, porque recordemos que nuestro peso en el agua se disminuye, ¿sí? Entonces pueden tener una mejor opción que no sea caminar en una milla, que no lo pueden hacer. Quiero apoyar todo lo que dices con un dato físico, que es que 100 centímetros de agua, un metro, supone 75 milímetros de mercurio. Eso lo que quiere decir que es que además, como es una compresión perfecta desde el punto de vista gradual y además desde el punto de vista de la compresión que realiza sobre cada punto de la piel, por eso los pacientes mejoran tanto. Y quiero, claro, la experiencia clínica que cada uno y que tenemos cuando vienen nuestros pacientes no se puede trasladar. Pero lo mismo que has dicho tú, he tenido yo hace nada una paciente también con un problema de enfermedad venosa crónica que se iba a Alemania y dice que estaba buscando piscinas porque, claro, si no, cuando trabaja mucho, viaja mucho, para poder hacer esos ejercicios que tú has comentado, Rebeca. O sea que es algo que tendremos que
que determinar y fijar y protocolizar para el futuro en nuestros pacientes, indudablemente. Y hay dos manos levantadas, Erika, la primera. Sí, yo quería a ese respecto de la hidroterapia, que yo no le quería quitar a Edgar el honor de hablar de la presión, yo la receto mucho y las mujeres muchas veces dicen, pero entonces me tengo que desnudar en público. Eso es un aspecto muy importante. Y comentar que aquí en Alemania la población de mujeres, la población de personas de creencias musulmanas, o sea, musulmanas, gracias, es muy grande y las piscinas ofrecen tiempos donde solo abren para mujeres. Y este dato para las mujeres con lipedema es muy importante porque les ayuda a ir cuando no les va a ver ningún hombre, que les da vergüenza. Esto me parece muy importante para estas mujeres. Y comentar que hice un mini estudio, pero que lo publiqué en alemán, comparando estas botas de compresión gradual, que igual que la compresión de medias, ayudan mucho para el lipedema. Y hice un estudio sobre mujeres con dolores de pantorrilla, sea por linfedema, sea por edema habitual, porque estoy trabajando sentada toda la tarde, y comparé la efectividad de la media de la bota larga con la bota corta, que si te la tienes que pagar tú mismo, siempre son más baratos los dispositivos solamente para la pantorrilla, y efectivamente el efecto inmediato sobre el volumen, que lo medimos con volumetría, y el efecto inmediato sobre la calidad de vida era igual para estas personas, independientemente de si estaban usando uno largo o uno corto. Esto es importante porque se venden por internet estas botas cortas y cuestan muchísimo menos que las hasta la ingle, y muchas veces para personas con edemas de problema venoso o de problema no tan prolongado, no tan fuerte, en los países donde no se paga la compresión o no se paga el drenaje linfático, siempre son una opción también. Perfecto. Edgar, ¿tienes la mano levantada? ¿Querías contestar a esto o es que se me quedó levantada? Ignacio. Solo recalcar que la hidroterapia tiene todos estos beneficios que ya han mencionado. Sin embargo, no es fácil para todas las pacientes ir diario o con esa frecuencia que uno quisiera, por lo que creo que tenemos que tener una alternativa para ellos siempre y que puede ser un ejercicio que mueva estos músculos de la pantorrilla y del cuádriceps del muslo, como es la bicicleta estática, que tiene grandes beneficios y que aunado al uso de una prenda de compresión, pues genera esta compresión, esta presión de trabajo en los músculos. Y también recordar a los pacientes que el único ejercicio que nos hace mover todos los músculos del cuerpo es la natación. Porque cuando uno corre mueve ciertos músculos, cuando uno hace bicicleta otros, pero cuando estamos en la alberca es obligado mover todos los músculos. De esta manera creo que es el ejercicio más completo y explicarlo así a los pacientes les hace ver también el gran beneficio que adquieren al hacerlo. Y una pregunta para ustedes sería si consideran útil entrar a la alberca, a la hidroterapia con una prenda de compresión, y si es así, ¿qué tipo de prenda sería? Erika o Edgar, ¿alguna? Chantal, aquí todos podemos opinar. Por supuesto. Habíamos comentado en esa sesión justamente que tuvimos en mayo este punto en particular y habíamos hablado con el grupo Sigvaris que estaba presente que habría que ver ese punto si realmente podría sumar alguna ayuda con algún tipo de media que por supuesto tiene que ser algún tejido especial. Entonces eso habíamos discutido en aquella oportunidad, pero entre los expertos presentes no había realmente alguna experiencia, ninguna realmente en ese punto. En cuanto a la temperatura, que fue una pregunta que yo misma la hice, porque como eran personas expertas las que estaban ahí, yo quería saber su opinión, habían dicho que lo más lógico que ellos pensaban era que tendría que ser la temperatura del agua, la temperatura corporal. Eso sorprendió un poco porque también uno piensa a veces que tiene que ser agua fría, pero quedamos como que de vuelta se necesita mayor estudio, mayor dedicación de experiencias. Por eso, como decía anteriormente, es interesante en estos auditorios
lanzar estas ideas para tratar de establecer más equipos de trabajo en estos puntos. Yo entendería lo mismo que entendió usted en ese momento, que la temperatura debía ser una temperatura fría por el asunto de la vasoconstricción. Si yo puedo añadir, hay mucha gente que no le gusta meterse en agua fría y yo creo que eso reduciría el dintel. Y yo creo que la presión tan alta que explicó Rodrigo es mucho más importante que la temperatura con la vasodilatación. O sea, yo creo que el efecto del agua, o sea, si te metes en 60 grados te vas a escaldar, pero siempre que sea inferior a la temperatura del propio cuerpo, yo no le pondría límites. Yo creo que, bueno, tenemos otros comentarios. Podemos seguir un poco con los comentarios. Aquí nos ponen en el chat de preguntas y respuestas. Tenemos, hablando de esto, el doctor Antonio Martínez nos pone enhorabuena a todos por su aportación. ¿Cuál es la utilidad de la fisioterapia pasiva de dorsiflexión del pie en la terapia de edemas maleolares? La importancia del uso de elastocompresión durante el ejercicio activo. Aquí no nos ponen que fuera natación, sino carrera o jogging. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes gusta contestar? Yo tengo experiencia con pacientes maratonistas y elastocompresión. Incluso yo tuve un paciente, algo muy particular, el paciente me refería que después que iba por los 7 kilómetros, él comenzaba a sentir un dolor intenso en la pierna, con un ligero edema, porque era una persona que tenía muchas fibras musculares a nivel de la pierna. Nosotros le pusimos una compresión 20-30 y el paciente mejoró, bueno, volvió y me dijo, estoy corriendo 15 kilómetros de una sola pasada y nunca me ha vuelto a doler más. Se describe que la forma como el retorno venoso más la metabolización del ácido láctico tiene una gran implicación en el performance del atleta. Incluso de esas licras que se ven ahora y esas cosas son prendas compresivas, las que son de fabricantes que tienen que ver con elastocompresión. Hay de todo de elastocompresión para eficientizar el retorno venoso y la forma como el ácido láctico se transporta de los músculos y hace retorno. Perfecto. Muy bien. Hay otro comentario. Yo creo que ya tenemos que cerrar pronto. Entonces, solamente voy a leer algunos comentarios con respecto a la doctora Rosa María Moreno de España, de Madrid, dice con respecto al novecilato. Recuerdo a Rosa. Hola, Rosa. Compañera mía en el hospital muchos años. Sí, dice, quisiera compartir un comentario. Formé parte de una comisión ministerial designada para la revisión del fármaco dovecilato en la Agencia Española del Medicamento. Dicha revisión y el correspondiente informe remitido surgió a raíz del hallazgo del primer caso de agranulocitosis en un paciente polimedicado. Se retiró la indicación para insuficiencia venosa crónica por falta de evidencia científica, pero no se pudo probar la causalidad de manera fehaciente. Posteriormente se ha realizado un ensayo clínico con la asociación con la colaboración de Cochrane, que arrojó solo resultados positivos en los casos clínicamente afectados CEAPC6 y dado el escaso número de pacientes en esta categoría, el nivel de evidencia obtenido no fue relevante. Otro comentario más del doctor John Jairo Berrio de Colombia. Buenas tardes. Los pacientes lipedematosos que sufren traumatismos óseos o vasculares que requieren manejo quirúrgico y reposo posterior, además de la profilaxis para trombosis venosa profunda, ¿qué otro tratamiento se puede ofrecer durante el reposo prolongado? Pues yo creo que el lipedema siempre si va acompañado de obesidad aumenta el índice de trombosis. No tengo referencia de que las mujeres con lipedema tengan más problemas trombóticos, y si ellas tuvieran dolores, o sea, muchas veces el dolor es menor cuando están recostadas, y si realmente tienen que estar en reposo mucho tiempo, supongo que el dolor sería menos, pero no me consta ningún estudio al respecto. Y en todo caso, en todo tipo de traumatismo, de todas formas, siempre recomiendo compresión porque disminuye la inflamación postquirúrgica, con lo cual sería compresión
mi favorito de tratamiento. O sea, de todas formas, si quieren, pues se les podría poner algún tipo de compresión compatible con el reposo. Perfecto. Y aparte tenemos otro mensaje del doctor Mauricio Herrera que dice: hemos tenido experiencias positivas con las polainas deportivas usadas en pacientes que normalmente visten medias de compresión de 20 a 30 milímetros de mercurio. Para Edgar, quizás. Y otro comentario dice: buenos días, excelentes exposiciones y discusiones. ¿Qué experiencia tienen con el Sulodexide en el tratamiento de edema post-trombosis venosa profunda? El doctor es el doctor Elvio de Michel de Argentina. Nosotros acá la trombosis venosa profunda somos muy en pro de hacer trombolisis y trombectomía, siempre y cuando se pueda. En nuestra práctica hacemos trombolisis con eco, hacemos trombectomía con angiojet, más power flush, porque entendemos que la, es preeminente en cuanto a la insuficiencia venosa, la obstrucción que la insuficiencia. Entonces entendemos que la obstrucción, siempre y cuando se puede eliminar, la eliminamos y tratamos con la insuficiencia que pueda quedar por el atrapamiento de las válvulas dentro del proceso, siempre y cuando está en una etapa aguda o subaguda. Después de ahí ya, bueno, es compresión y que vaya y ir viendo la evolución del paciente. El Sulodexide no tengo experiencia con ello. Lo que manejamos es el paciente de esta manera. Usualmente somos muy en pro de ser agresivos con la enfermedad, siempre y cuando se pueda. Porque hay cosas que contraindican, pacientes con plaquetopenias, esas cosas que, bueno, ya ahí la cosa se complica. Entonces yo contesto la primera pregunta respecto a las medias de compresión, los materiales de compresión deportivas, citando a mi gran amigo que se fue, Hugo Parch, que dijo: es mejor la media de compresión llevada que la que está en el armario. Si las medias de aplicación deportiva, que siempre tienen su presión igual, o sea, quizás un poco menor, pero si el paciente se ve cómodo con esto y la otra no se la pondría, bienvenido sea. Con respecto a Sulodexida, yo quería comentar, en México sí lo tenemos autorizado para enfermedad venosa crónica. Es un excelente medicamento, tiene una eficacia comprobada para disminuir los síntomas asociados a la enfermedad venosa crónica, y para edema post-trombótico me parece que la eficacia puede no ser la que uno probablemente esperaría, pero la sintomatología asociada sí disminuye de forma muy significativa con este medicamento. Yo creo que en pacientes post-trombóticos, sobre todo con úlceras muy dolorosas, Sulodexida intravenoso es excelente. Para mí me ha resultado excelente intravenoso o intramuscular, ¿no? Y después vía oral, pero no para edema como tal. No tengo experiencia. ¿Alguien más? ¿No? Preguntan si es posible que compartan la charla. Carla. Sí, doctora, todas las charlas están grabadas y de hecho les vamos a compartir un link en el chat para que visiten nuestro sitio, y ahí se quedan todas las charlas grabadas, y van a tener acceso también a los boletines donde vienen resúmenes también de todos los webinars que hemos tenido. Perfecto, gracias. Bueno, pues creo que hemos llegado al final. Te doy la palabra, Rodrigo. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, para antes de terminar, yo quería que, por favor, todos los expertos y los speakers hicierais una frase, como si fuese un editorial, una frase periodística con la que nos tengamos que ir de esta charla. Por favor, Erika. Hoy la primera, claro. Perdón. ¿Has empezado tú? Sí, ya, sí. Pero me has dado menos tiempo para pensar. Vamos a ver, la frase más importante para mí es que lo mejor que podemos hacer es escuchar lo que el paciente nos cuenta, ver sus problemas en su entorno social y económico, y siempre la compresión es la primera y más duradera solución para la mayoría de los problemas
flebológicos linfáticos. Edgar. Así como dijo la doctora, yo leí en algún momento, era un libro traducido. Entonces, no fue como ella lo dijo, decía, es mejor algo de compresión que nada de compresión. Obviamente esa es la traducción de lo que decía el doctor Hugo Parch. Y básicamente es eso, es que el paciente se debe de ser empático, poner esos zapatos. Son pacientes que caminan muchos médicos y usualmente nadie los quiere porque es un paciente que tiene una condición económica deteriorada, tiene una condición de salud y una condición anímica deteriorada. Porque si nos ponemos un zapato de una persona que tiene 10 años con una úlcera, no debe ser nada fácil. Incluso el, el deterioro, el mejoramiento y el abandono de la tasa, el tasa de abandono es muy grande. Hay que motivarlos para que sigan. Empatía con el paciente. Ignacio. Bueno, Rodrigo, así como editorial, como lo solicitas, yo creo que hay un sistema de compresión para cada paciente y para cada enfermedad. Chantal. Quería recalcar la educación del paciente. Educar es una responsabilidad de todos nosotros como profesionales. El enfoque que ellos tienen que entender, que cuesta mucho. Y como decía Erika anteriormente, la responsabilidad tenemos que pasarla a ellos. Nosotros le damos la compresión, que es lo que sabemos que es un tratamiento seguro y prescripto en este tipo de patología. Muy bien. Rebeca, ¿quieres hacer alguna aclaración, alguna despedida? Miren, hay que hablar en el idioma del paciente para que el paciente nos entienda. Yo creo que eso es una de las claves. Si le hablamos en idioma que no nos entiende, no nos va a seguir las indicaciones. Yo siempre les pongo el ejemplo de las fajas en las mujeres, ¿no? Digo, bueno, pues no quieres que te brinque la panza, ponte una faja, ¿no? Pues aquí la media compresión es lo mismo, ¿no? No queremos que tengamos problemas de edema, de que las piernas se inflamen, que se sientan cansadas, pesadas, usen una media de compresión. Y yo creo que la mejor manera de empezar la compresión a veces no es empezar con la compresión que requiere el paciente. Porque nosotros podríamos decir, no, si requiere una 20-30, pero el paciente no va a aguantar ni una hora. Es más, uno no aguanta si no está acostumbrado. Entonces yo creo que es educación y hablarle al paciente de la manera en que el paciente nos puede entender. Entonces, no hablar con palabras rebuscadas, sino simple y sencillamente decirle, vamos a empezar con la compresión más suave, ya que se haya acostumbrado su pierna a empezar con una compresión, a sentirse apretadita, podemos brincar de compresión. Esa es una de las cosas que podemos hacer tratando de educar al paciente y tratando de hablarle en su misma manera de entendernos, ¿no? Creo que sería ese mi punto. Yo por mi parte, tan solo decir que he estado absolutamente feliz de estar con todos vosotros compartiendo ciencia y amistad y que hemos tenido un éxito brutal en el número de participantes, en el número de preguntas que se han realizado y que todo ha pivotado alrededor de la terapia compresiva. Todos sabemos los beneficios de la terapia compresiva. Formémonos, hablemos entre nosotros, sepamos aplicarla y sepamos convencer a nuestros pacientes. Carla, si quieres, en nombre de Sigvaris y dando las gracias a Sigvaris por habernos acogido en esta webinar, ¿quieres finalizar? Muchas gracias, doctor Rial. Y bueno, a nombre de Sigvaris Group y a nombre del equipo de MOH, realmente yo estoy también súper feliz con el resultado de este webinar. Esperamos que sea el primero de muchos en español. Realmente agradecerles a todos nuestros panelistas, expertos, conferencistas, de verdad, por este extraordinario compartir estas experiencias y esta información. Realmente creo que fue muy enriquecedor. Pues agradecerles a todos y comentarles antes de irnos que en el chat va a estar el link para que todos los que quieran accesar, escuchar los webinars se quedan grabados, como lo comentaba anteriormente, suscribirse al boletín de MOH con algunos también información y resúmenes de todo esto.
ahí lo pueden encontrar. Muchísimas gracias a todos, realmente a la audiencia, a la gente que preguntó. De verdad, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias a todos.